Bueno, vamos a hablar sobre las redes MAM, pero para hablar de las redes MAM, primero vamos a definir qué es red. Se dice que red viene o procede del vocablo latino rete y que tiene varios usos y significados. Eh, por lo tanto, eh, el término red se utiliza en la informática para nombrar al conjunto de equipos, pueden ser computadoras, conectados entre sí de manera que puedan compartir recursos, servicios o información. Existen varias maneras de clasificar una red. eh, Puede ser por su alcance, su relación funcional o el método de conexión. Eh, Como bien dije al principio, vamos a hablar sobre la red MAM, que es uno de los ejemplos de qué es una red. Bueno, la red MAM, la sigla MAN viene del término en inglés Metropolitan Area Network, que puede traducirse como al español como red de área metropolitana. Una red MAN es aquella que a través de una conexión de alta velocidad ofrece cobertura en una zona geográfica extensa, eh, como una ciudad, un municipio o un área amplia, como lo expliqué anteriormente. Como una red MAN es posible compartir e intercambiar todo tipo de datos, eh, textos, videos, audios, archivos, documentos, lo que sea, mediante fibra óptica o cable de par trenzado. Pueden usarse cualquiera de las dos, pero pues es recomendable usar la fibra óptica ya que su velocidad es mayor, su velocidad de transición en los datos que mencioné antes, en la rapidez, es mucho más fluido, mucho más rápido. Este tipo de red supone una velocidad de redes LAN. eh, Bueno, como venimos hablando de la red MAN se caracteriza, ya sabemos que es por su alta velocidad para cubrir áreas geográficas extensas. Las redes MAN utilizan como medio de transmisión el par trenzado que conocemos comúnmente y la fibra óptica. La tecnología de pares de cobre se posiciona como la red más grande del mundo, ya que es una gran alternativa eh, para la creación de redes metropolitanas por su baja latencia. Eh, para los que no saben, latencia en las redes es como esos retardos temporales que tiene cuando uno manda información de un lado a otro. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el computador y el computador se pone lento o se colapsa o se queda congelado, nosotros a eso le llamamos lag. Comúnmente se conoce como lag. Es lo mismo que decir latencia. Eh, Como su nombre puede decirse que lo indica, latencia viene como de tardanza, como de interferencia. Porque se satura el sistema, se saturan las redes y por eso se le llama latencia. Como venía diciendo, los pares de cobre tienen baja latencia entre 1 y 50 milisegundos. Aparte de ofrecer baja latencia, las redes con par de cobre, en especial las redes MAM, ofrecen una gran estabilidad cuando se hacen con par trenzado. eh, y como lo veníamos diciendo, una baja carencia de interferencias radioeléctricas. Bueno, hablemos un poco sobre la velocidad que nos ofrece las redes MAM. Se dice que cuando se usa el par trenzado o par de cobre, nos ofrece una velocidad de 10 megabytes por segundo o 20 megabytes por segundo. Pero cuando usamos fibra óptica nos ofrece una velocidad mucho más amplia, que es de 1 gigabytes por segundo a 10 gigabytes por segundo. Cuando usamos fibra óptica, claro está.
Bueno, continuamos hablando sobre las redes MAM o redes de área metropolitana, que podemos decir también que es una evolución de las redes de área local, ya que pues cubren un área más extensa y no simplemente un área local como tal, sino que cubren un área regional, perdón, un área geográfica mucho más extensa que la que cubre una red de área local. Se dice también que las que las redes MAM no se, en algunos casos no se limitan a una área metropolitana, eh, ya que puede, ya que puede llegar a tener una cobertura regional o inclusive una cobertura nacional por medio de interconexiones de las mismas redes MAM. Esto quiere decir pues que pueden haber redes MAN interconectadas entre sí, así cubrir un área mucho más grande como acabé de decirlo, un área nacional. En un, es un área mucho más extensa que decir un área metropolitana o un área regional. Estamos hablando de un país entero, una red que puede cubrir un país entero. Bueno, a continuación mis compañeros van a seguirle explicando o exponiendo acerca de las redes MAM. Eh, un poco más a fondo acerca de lo que es una red MAN y un poco de su historia. Eso es todo, muchas Amigos, gracias. ahora vamos a hablar un poquito de la historia. Primero que todo, para hablar de la historia de la red MAN, vamos a entender un poco la Internet, ya que la Internet surgió en los años de 1969 durante la Guerra Fría, donde Estados Unidos crea una red de uso exclusivo militar llamada ARPANET. El primer indicio de redes de comunicación fue la tecnología telefónica y telegráfica. En 1940 se transmitieron datos desde una universidad de Dartmouth en Nueva Hampshire a Nueva York. Bueno, y ahora la pequeña introducción, que a través del tiempo las técnicas de comunicaciones entre las personas se han ido mejorando e inclusive se desarrollan nuevos métodos de comunicación. En la actualidad, la meta es poder transmitir grandes cantidades de información, ya sea de voz, datos e imágenes. Esa es la meta de todos aquellos que se dedican a las comunicaciones. Hoy en día, el traslado y manejo de información ya es muy común. Por eso, el balance de la tecnología nos ha llevado a la revolución de las comunicaciones. ¿En dónde? Pues a través de las redes. Ahora bien, Metropolitan Area Network, MAN, operan dentro de ciudades. Más tarde, este concepto fue desarrollado para expandir el alcance de las redes entre países. Esta red, que se expande a través de países, continentes, son llamadas MAM. Este tipo de red es una versión más grande de LAN, que normalmente se basa en la tecnología similar a esta. Las redes MAN también se aplican en organizaciones, en grupos y oficinas, cooperativas cercanas a una ciudad. Esto contiene elementos de comunicación, los cuales desvían los paquetes por una de varias líneas de salida potenciales. Estas redes pueden ser públicas o privadas. Bueno, ahora bien las características de redes MAN. Son redes que extienden sobre áreas geográficas de tipo urbano, como ciudades, aunque en la práctica de dichas redes pueden abarcar un área de varias ciudades. Son implementadas por los proveedores de servicios de Internet, que son normalmente proveedores de servicios telefónicos. Estos estándares soportan tasas de transferencia de varios gigabytes, hasta decenas de gigabytes, y ofrecen capacidades de soporte diferentes, protocolos de capa 2, es decir, pueden soportar tráfico ATM, Ethernet Token Ring, Framer Relay o lo que se te ocurra. Son redes de alto rendimiento. Son utilizadas por los proveedores de servicios precisamente para soportar todas las tecnologías que mencionamos anteriormente, como ciudades, etc. De lo que es la red MAN.
Una MAN se conecta en diversas LAN cercanas geográficamente entre sí a altas velocidades. Por lo tanto, una LAN permite que dos nodos remotos se comuniquen como si fueran parte de la misma red de área local. Ahora bien, un ejemplo de red MAN pública es la infraestructura que tiene un operador de telecomunicaciones e instala en una ciudad con el fin de ofrecer servicios de banda ancha a su cliente localizados en estas áreas geográficas. Ahora bien, una red de privada LAN o MAN, sería un gran departamento o una administración con edificios distribuidos por la ciudad, transportando todo el tráfico de voz o de datos, transportando eso por medio de su MAN. Bueno, encaminando la información externa por medio de los operadores públicos. Ahora bien, los componentes de una red MAN es el protocolo de comunicación, puesto del trabajo, sistema de cableado y nodos de red. Ahora bien, dejando claro los componentes de una red MAN, ya hablaremos de las ventajas. Una de las ventajas que tiene la red MAN es el gasto inferior, o sea, no se gasta mucho, ya que el tráfico es menos. Ahora bien, hay mayor seguridad, hay un ancho de banda superior. Ahora bien, sus desventajas, las limitaciones legales y políticas, no cubre áreas superiores a los 50 kilómetros de diámetro. Ahora bien, cada computadora necesita el hardware para transmitir y recibir información en el dispositivo que se conecta a la computadora u otro equipo de red por medio físico o tarjeta de interfaz de red que cumple esta función. Ahora bien, la NIC es un tipo de tarjeta de expansión de la computadora que proporciona un puerto de la parte trasera de la PC, la cual se conoce como cable de red. Sigue el bus. Son equipos que permiten estructuralmente el cableado de las redes. La variedad de estos tipos se caracteriza de estos, son muy grandes, varían mucho. Sus conectores o sus controladores son cables, pero cada vez se ponen en mayor número de capacidad de la red. Los repetidores son equipos que actúan a nivel físico, prolongan la longitud de la red uniendo dos segmentos y amplificando la señal, pero junto con ella amplifican también el ruido. La red sigue siendo una sola, con la cual sigue siendo válidas las limitaciones en cuanto al número de estaciones que pueden compartir por medio. Bridges o puentes son equipos que unen dos redes actuando sobre los protocolos de bajo nivel, el nivel de controlar los accesos al medio. Solo el tráfico de una red que va dirigido a la otra atraviesa el dispositivo. Este permite a los administradores dividir la red en segmentos lógicos, descargando tráfico en las interconexiones. Ahora, su otro dispositivo para su funcionamiento es lo que llamaremos router, gigagates, servidores y Red de área modems. metropolitana, MAN. El concepto de red de área metropolitana representa una evolución del concepto de red del área local a un ámbito más amplio, cubriendo áreas de una cobertura superior que en algunos casos no se limitan a un entorno metropolitano, sino que puede llegar a una cobertura regional, incluso nacional, mediante la interconexión de diferentes redes de área metropolitana. Las redes de área metropolitana tienen muchas aplicaciones. Las principales son la interconexión de redes de área local RAL, interconexión de centralinas telefónicas digitales PBX y PAPX, interconexión ordenador a ordenador, transmisión de videos e imágenes, transmisión CAD a CAM, pasarelas para redes de áreas extensas. Una red de área metropolitana puede ser pública o privada. Un ejemplo de MAN privada sería un gran departamento de administración con edificios distribuidos por la ciudad, transportando todo el tráfico de voz y datos entre edificios por medio de su propio MAN y encaminando la información externa por medio de las operadoras públicas.
Los datos podrían ser transportados entre los diferentes edificios, bien en forma de paquetes o sobre canales de ancho de bandas fijas. Aplicando de video, pueden enlazar los edificios para reuniones, simulaciones o colaboraciones de proyectos. Un ejemplo de MAN pública es la infraestructura que un operador de telecomunicaciones instala en una ciudad con el fin de ofrecer servicios de banda ancha a sus clientes localizados en esta área geográfica. Las redes MAN se usan para compartir la información entre redes de centros públicos y de centros privados de una misma ciudad. Fueron muy utilizados, por ejemplo, en grandes ciudades para conectar los departamentos de tráfico, de policía, de emergencias, las universidades, los edificios administrativos, entre otras. Una de sus mayores utilidades es permitir conectar varias redes locales. Además, pues su rendimiento era superior al de una red global. Permitía velocidades de conexión mucho mayores que una red WAN y cercanas a las de una red LAN, al usar pues los mismos protocolos y los métodos de conexión. La ventaja de una red metropolitana sobre una red local pues es evidente por su mayor rango de acción. Tiene además pocos errores y escasos retardos. Sin embargo, requiere una instalación propia pues previa y un labor de mantenimiento y actualizaciones importantes y es mucho más costosa si se recurriese a una red pues global. La gran difusión en Internet del incremento pues, de la seguridad y sobre todo la velocidad ha hecho caer en desuso pues, este tipo de redes, optando una vez más por redes locales o redes globales pues, según la necesidad del caso o de la entidad. Aún existen ciudades que poseen sus propias redes MAM, que son como Londres, Nueva York, Ginebra y pues otras entidades públicas y privadas. Están basadas en el estándar del IEE, que es traducido como el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos. Este estándar pues le da más fiabilidad a la red, más estabilidad, más seguridad, además pues de otras cualidades favorables que contribuyen a que ésta sea pues más favorable y más rápida en su mantenimiento. Una red MAN puede estar constituida de pocas redes LAN o incluso de muchas redes LAN y puede estar hecha e incluir dentro de su estructura otras redes mucho más pequeñas porque se pueden hacer varias combinaciones de pueden tener muchas aplicaciones como por ejemplo la videovigilancia, las zonas Wi-Fi, además de las típicas pues, conexiones de internet y muchas otras aplicaciones. Pueden ser públicas o privadas, y las privadas son como los proveedores de internet por poner un ejemplo y las públicas son como conectar toda una serie de edificios públicos a una base de datos central para coordinar algo. Por ejemplo, sería como el censo de los trabajadores pues, que cotizan como la seguridad. Los de conexión pueden ser varios. Originalmente la conexión de este tipo de redes metropolitanas se solía hacer por medio de las antenas o de los cableados pues, de tramos de cableados de fibra. Actualmente pues existen varios proyectos en el mundo para conectar las ciudades enteras mediante zonas Wi-Fi, mediante redes Wi-Fi solapadas que actuarían en su conjunto como una red MAN compuesta de pequeñas redes inalámbricas y pues al parecer este es el futuro próximo de este tipo de redes. Están basadas en el estándar del IEE, que es traducido como el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos. Este estándar pues le da más fiabilidad a la red, más estabilidad, más seguridad, además pues de otras cualidades favorables que contribuyen a que ésta sea pues más favorable y más rápida en su mantenimiento. Una red MAN puede estar constituida de pocas redes LAN o incluso de muchas redes LAN y puede estar hecha e incluir dentro de su estructura otras redes mucho más pequeñas porque se pueden hacer varias combinaciones de hablando de, pues terminamos el tema de los puentes, hablando de los ruteadores, entonces, los ruteadores son como la palabra lo indica, mover la información desde una fuente hasta un destino, principalmente son en redes de grandes tamaños. Entonces la diferencia entre un ruteador y un puente es que ambos trabajan en diferentes capas. Aunque parece que hacen lo mismo, primero hay que notar que el ruteador trabaja en la capa de red, mientras que el puente trabaja en la capa del enlace. Esto hace que los dos dispositivos vean aspectos diferentes de la información. Un roteador debe hacer dos cosas: determinar la ruta óptima y transportar la información de los grupos o los paquetes, como se les llama. Y a este proceso se le llama switch en ruteadores, pero tiende a ser mucho más complejo que la actividad simple
transportar la información y crear una